Supongo que soñé con ello en cierto modo, lo deseé en muchos aspectos, pero vine aquí y me sentí afortunado de que despidieran a James Bond. Esa fue la llamada que recibió Pierce Brosnan mientras estaba en las Bahamas. Solo unos meses antes, los productores no dejaban de elogiarlo, llamándolo el 7 perfecto. Pero en un instante todo cambió. El hombre que salvó la franquicia con GoldenEye fue despedido sin previo aviso. ¿Pero qué pasó tras bambalinas? ¿Por qué Hollywood de repente le dio la espalda a los 68 años? Brosnan rompe su silencio para revelar la traición, el desamor y la verdad sobre sus últimos días como 7. Esta es la historia que el estudio nunca quiso que escucharas. Pierce Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Irlanda. Su madre, Mae Smith, tenía solo 19 años cuando dio a luz. Se había casado con Thomas Brosnan solo 9 meses antes. La vida cambió pronto para Pierce cuando su padre abandonó a la familia. Pierce era solo un bebé cuando Thomas se fue. Crecer sin un padre fue difícil, especialmente en Irlanda en ese momento donde la sociedad juzgaba duramente a las familias rotas. Pierce conoció a su padre. Solo una vez años después, cuando tenía 31 años, Thomas apareció sin previo aviso y pasaron un rato juntos tomando una taza de té. Luego Thomas se fue de nuevo para no volver jamás. Reflexionando sobre ese breve encuentro, Pierce dijo más tarde que era un buen silbador y que tenía buen andar. Eso es todo lo que sé de él. Cuando Pierce tenía 4 años, su madre tomó una difícil decisión. Se mudó a Londres para formarse como enfermera con la esperanza de construir una vida mejor para ambos. Lo visitaba solo 1 o 2 veces al año, y aunque Pierce la echaba mucho de menos, ella trabajaba incansablemente para asegurar un futuro mejor. La vida de Pierce dio un giro importante cuando se mudó a Londres en 1964 para vivir con su madre y su nuevo marido, William Carmichael. William trató a Pierce como a un hijo y le presentó algo que marcaría su futuro. Llevó a Pierce a ver la película de James Bond, Goldfinger. Para el pequeño, fue una experiencia emocionante y también se convirtió en uno de sus primeros recuerdos de tener una figura paterna. Pierce no sabía entonces que algún día interpretaría a James Bond. Ese día en el cine sembró en su vida una semilla que crecería hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Se imaginaba que adaptarse a la vida en Londres no sería fácil. En la escuela, su acento irlandés lo hacía destacar, y sus compañeros a menudo se burlaban de él llamándolo irlandés. La cultura en la escuela Eliot en Putney le resultaba extraña, y encontrar su lugar entre sus compañeros fue un desafío. Cuando Brosnan dejó la escuela a los 16 años, planeaba convertirse en ilustrador comercial y comenzó a estudiar en la Escuela de Artes St. Martin's, pero el destino tenía otros planes. Un día, vio a un tragafuegos actuando en el teatro Oval House y algo hizo clic. La actuación lo inspiró a entrar en un mundo que no había considerado antes la actuación. Se matriculó en el Drama Centre London, una prestigiosa institución conocida por su entrenamiento intensivo. Esos 3 años cambiaron su vida. El riguroso enfoque basado en el método lo ayudó a descubrir su talento y le dio las herramientas que necesitaba para tener éxito. Para Brosnan fue más que solo aprender. Fue libertad y una oportunidad para reinventarse. Después de graduarse en 1975, Brosnan comenzó su carrera en el teatro trabajando como asistente de dirección escénica en el York Theatre Royal. Su primer gran momento llegó cuando el renombrado dramaturgo Tennessee Williams lo eligió para el estreno británico de The Red Devil Battery Sign. Williams era tan impresionado, le envió a Brosnan un telegrama diciendo: «Gracias a Dios por ti, mi querido muchacho». Brosnan atesoró esas palabras profundamente. Poco después, en 1977, llamó la atención del director Franco Seppelli, quien lo contrató para Philomena, donde actuó junto a leyendas del teatro como Joan Plowright y Frank Finlay. Estas primeras experiencias sentaron las bases de su carrera.
En 1982 la vida de Broen dio un giro importante cuando consiguió el papel principal en Remington Steele de NBC. El programa fue innovador para su época, ya que invirtió la fórmula habitual de las historias de detectives al centrarse en la perspectiva de una mujer profesional. Mientras que el personaje de Broen aportaba encanto y misterio, su estafador sin nombre convertido en detective añadía sofisticación al programa, haciendo a menudo referencias a películas clásicas para resolver casos. La serie se convirtió en un éxito, manteniéndose con éxito hasta 1987 y presentó a Broen a una audiencia global. La tensión romántica entre su personaje y la protagonista femenina se convirtió en un tema popular que ahora es común en los dramas televisivos. Luego, en 1986, Broen tuvo la oportunidad de su vida. Después de una agotadora audición de 3 días, se le ofreció el papel de James Bond. Parecía que su destino se estaba desarrollando hasta que la mala suerte golpeó a NBC. Decidió en el último minuto renovar Remington Steele usando una cláusula en su contrato para mantenerlo vinculado al programa. La noticia devastó a Broen. El programa solo duró 5 episodios más, pero la oportunidad de interpretar a Bond fue para Timothy Dalton. Rosen lo llamó desgarrador, pero no dejó que lo definiera. El peso resultó valer la pena. El 8 de junio de 1994 a las 12:30 p.m. En el Hotel Regent de Londres. Broen fue anunciado oficialmente como el quinto 7, pero esta no era la primera vez que era elegido para el papel. Cuando se estrenó GoldenEye el 17 de noviembre de 1995, se convirtió en un punto de inflexión para James Bond. Habían pasado 6 años desde la última película de Bond, y muchos temían que la franquicia pudiera estar desactualizada, pero la película demostró que todos estaban equivocados. Con un presupuesto de $60 millones, recaudó la increíble cifra de $356 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la 4ª película más taquillera de 1995. Esto fue más que todas las películas de Bond de la década de 1980 juntas en su fin de semana de estreno. GoldenEye recaudó $26 millones en 2.667 salas de cine en Estados Unidos, lo que demuestra cuánto le gustó al público el regreso de Bond. La versión de James Bond de Broen destacó porque combinó los mejores rasgos de sus predecesores: la confianza de Connor, el encanto de Roger Moore, la intensidad de Timothy Dalton y el atletismo de George Lazenby. A los críticos les encantó esta mezcla. Roger Ebert le dio a GoldenEye 3 de 4 estrellas y dijo que el Bond de Broen se sentía más vulnerable y completa que las versiones anteriores. Logró mantener el estilo clásico de Bond a la vez que hacía que el personaje se sintiera fresco y moderno. La película en sí también trajo grandes cambios para actualizar a Bond para la década de 1990. Por primera vez el personaje de M fue interpretado por una mujer, Dame Judi Dench, basada en Stella Remington, la jefa de MI5 en la vida real. GoldenEye también adoptó nuevas tecnologías, convirtiéndose en la primera película de Bond en usar efectos CGI. Incluso fue la primera película filmada en Leavent Studios, que más tarde se hizo famosa por albergar grandes producciones como Harry Potter. La trama abordó el mundo posterior a la Guerra Fría, con M llamando a Bond una reliquia de la Guerra Fría, reconociendo directamente cómo habían cambiado los tiempos. Su siguiente película, El Mañana Nunca Muere, fue un éxito notable, recaudando $333 millones en todo el mundo a pesar de estrenarse junto con el gigante Titanic. La película generó $120 millones en ganancias para MGM UA en un momento crítico, cuando el estudio estaba siendo adquirido masivamente por Kirk Korn. Pierce Brosnan demostró en su papel de James Bond que combinaba el encanto clásico con la energía de un héroe de acción moderno. La historia de la película sobre la manipulación de los medios se sintió adelantada a su tiempo, y el personaje de Michelle Yeoh, porque Lynn abrió nuevos caminos como una chica Bond, que podía igualar a 7 tanto en combate como en inteligencia, fue una evolución fresca y emocionante para la franquicia.
En 1999, Bronnen regresó para El mundo no es suficiente, que recaudó una impresionante cantidad, 361, globalmente dirigida por Michael Apted. La película tomó un giro más oscuro y psicológico, y Broen ofreció una de sus actuaciones más complejas. La acción comenzó con una inolvidable persecución en barco en el río Thames de Londres. La secuencia previa al título más larga en la historia de Bond en ese momento, mientras que la elección de Denise Richards como la física Nuclear Doctora Christmas Jones fue controvertida y le valió un premio ASI, la interpretación de Sophie Marrow de Electra King como la primera villana principal femenina de Bond. Drew elogió ampliamente la película. También fue agridulce, marcando la aparición final de Desmond Llewellyn como Q después de 36 años increíbles en el papel, la última película de Bond de Broen. Muere, otro día, estrenada en 2002, se convirtió en su película más taquillera, recaudando $31. En todo el mundo, celebró los 40 años de la franquicia Bond con guiños inteligentes a películas anteriores. La producción enfrentó desafíos, incluyendo la reescritura de la escena del ataque al satélite culminante, inicialmente ambientada en Manhattan, a la luz de los ataques del 11S. Halle Berry protagonizó como Jinx. Recién ganada por su Oscar, convirtiéndose en la primera ganadora del premio de la Academia en interpretar a una chica Bond, a pesar de la fuerte competencia de éxitos de taquilla como Harry Potter y El Señor de los Anillos. La película demostró ser un gran éxito, consolidando aún más el impacto de Broen en la serie a lo largo de 4 películas. La era de Broen como James Bond generó la asombrosa cifra de $1.480 millones en taquilla, con un promedio de $370 millones por película. Cada película superó a The Last, con Muere, otro día, rompiendo récords de la franquicia. El éxito de Broen no solo revitalizó la serie, sino que también ayudó a MGM a asegurar su futuro, asegurando que la franquicia se mantuviera relevante para una nueva generación. La influencia de Rosen se extendió mucho más allá de las películas. Su versión de Bond se convirtió en un ícono cultural, incluso inspirando el innovador videojuego GoldenEye 7 para Nintendo 64, que se convirtió en un fenómeno por derecho propio. La imagen de Bond, vinculada a Broen, apareció en innumerables anuncios, generando más de $100 millones en acuerdos de marketing. En julio de 2004, Pierce Broen estaba en las Bahamas filmando After the Sunset, cuando recibió una llamada telefónica inesperada que lo cambió todo. Solo unos meses antes, mientras promocionaba Muere, otro día, junto a Halle Berry, los productores habían elogiado con entusiasmo su trabajo, diciendo que lo querían de vuelta. Para una quinta película de James Bond, Rosen dejó esa gira confiado en que continuar como 7, pero ahora alojado en la casa de Richard Harris, un lugar lleno de recuerdos de su difunto amigo, recibió la noticia de que las negociaciones se habían detenido. Sus agentes intentaron suavizar el golpe diciéndole que no estaban muy seguros de lo que querían hacer, que lo llamarían el próximo jueves. Fue un momento de incredulidad y confusión cuando Bronen finalmente habló con los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson. La conversación reveló la complejidad emocional de las decisiones de Hollywood. Broccoli, que había apoyado a Bronen desde el principio, lloraba mientras le decía que todo había terminado. Había luchado mucho por él en 1994, incluso después de que perdiera el papel en 1986 debido a sus compromisos con Remington Steele. Sus lágrimas mostraron lo difícil que fue esta decisión para ella. Wilson, por otro lado, estaba tranquilo y profesional. Simplemente dijo: «Fuiste un gran James Bond, muchas gracias». Más tarde, en entrevistas expresó su frustración, calificando al estudio de poco imaginativo y obsoleto y acusándolos de estar estancados en el pasado.
Después de dejar la franquicia de Bond en 2004, Pierce Brosnan sorprendió a todos con un cambio drástico en su carrera. Asumió un tipo de papel completamente diferente en The Matador 2005, interpretando a un sicario peculiar e inestable, un marcado contraste con su personaje de Bond. La actuación le valió una nominación al Globo de Oro, demostrando que era más que James Bond. Brosnan admitió más tarde que sintió la necesidad de matar a Bond para poder seguir adelante. Continuó desafiándose a sí mismo con papeles duros como Seraphim Falls 2006, un western, donde adoptó personajes rudos y poco glamorosos. Este periodo marcó un punto de inflexión, ya que también incursionó en la producción a través de su compañía Irish Dreamtime, lo que le dio más control sobre sus proyectos. Luego vino un movimiento que nadie vio venir. Brosnan se unió al elenco del musical Mamma Mia en 2008. A pesar de no tener experiencia profesional como cantante, se sumergió en el proyecto. La película se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando casi $600 millones con un modesto presupuesto de $52 millones. Aunque su canto recibió críticas mixtas, algo sobre lo que luego bromeó, el éxito de Mamma Mia fue innegable. No solo superó las ganancias de taquilla de sus películas de Bond, sino que también lo convirtió en parte de la franquicia musical de acción real más taquillera, con la secuela en 2018, que agregó otros $400 millones. En 2010, Brosnan ofreció una de sus actuaciones más aclamadas en The Ghostwriter de Roman Polanski, interpretando a Adam Lang, un personaje vagamente inspirado en Tony Blair. Brosnan aportó profundidad y sutileza al papel de un ex primer ministro británico envuelto en controversia. La película fue un éxito de crítica, ganando numerosos premios y recaudando más de $60 millones. Demostró la capacidad de Brosnan para brillar en papeles dramáticos serios, consolidando su estatus como actor versátil. En 2022, Brosnan se aventuró en el mundo de los superhéroes con Black Adam interpretando al sabio y poderoso Dr. Fate. Incluso a los 69 años, aportó gravedad y elegancia al papel que implicó un extenso CGI, una nueva experiencia para él. Su actuación fue ampliamente elogiada, y el productor Ham García destacó cómo la presencia de Brosnan elevó cada escena y lo convirtió en una figura mentora para el elenco más joven. Fue una decisión audaz que demostró su capacidad para mantenerse relevante en Hollywood incluso décadas después de su carrera. En 2023, Brosnan reveló otra faceta de su creatividad: su arte. A los 70 años realizó su primera exposición individual, So Many Dreams, en Los Ángeles, donde exhibió pinturas y dibujos creados a lo largo de décadas. Su viaje artístico comenzó durante un momento difícil en 1987, cuando su esposa Cassandra Harris luchaba contra el cáncer, lo que lo llevó a crear su primera pintura, Una noche oscura. La exposición presentó 50 pinturas y 100 dibujos, incluyendo retratos de Picasso y Anthony Burren. Más tarde, sus obras aparecieron en Art Miami, donde se exhibieron 5 piezas importantes. El estilo de Brosnan influenciado por Matisse Chagall, y Picasso a menudo comienza con garabatos simples que evolucionan en retratos y paisajes abstractos. En una sincera entrevista de 2020 con The Guardian, Brosnan reveló su enfoque maduro sobre ser abruptamente apartado de la franquicia de Bond en 2004. «Me quedé totalmente impactado y simplemente me echaron a la calle», admitió. Pero transformó esta posible amargura en sabiduría. Su mantra, «No dejo que el arrepentimiento entre en mi mundo», solo lleva a más miseria y más arrepentimientos, se convirtió en su principio rector mirando hacia atrás. Brosnan a menudo describía a Bond como el regalo que sigue. Dando su tiempo como el icónico espía, no solo consolidó su carrera, sino que le abrió innumerables puertas a Brosnan Bond. No era solo un personaje, era una plataforma que transformó su carrera. «Esa es la belleza de Bond», reflexionó. «Abre puertas que antes estaban cerradas y te permite definirte más allá del papel».
Sin embargo, Rosen también comprendió la naturaleza ambivalente del legado de Bond una vez que te etiquetan como Bond te acompaña para siempre. Dijo que no se trataba solo de ser encasillado, sino que influyó en cada paso de su carrera. Si bien disfrutó de la fama y las oportunidades que le brindó el papel, también conllevaba limitaciones para Brosnan. La clave era la aceptación. O te reconcilias con ello, o te vuelves loco, dijo, plenamente consciente de cómo el papel podía tanto enaltecer como restringir a un actor. Cuando Daniel Craig asumió el papel de Bond, Rosen le ofreció palabras de aliento en un mensaje de video de 2021. Elogió la actuación de Craig. Hiciste un trabajo magnífico, Daniel. Fuiste un Bond realmente genial. Te felicito. A finales de la década de 1970, Pierce Brosnan conoció a la actriz australiana Cassandra Harris y su conexión fue instantánea. Ella se la presentó David Harris, sobrino del actor Richard Harris. Brosnan quedó inmediatamente cautivado por ella. ¡Qué mujer tan hermosa!, recordó haber pensado. Nunca imaginó que se convertiría en el amor de su vida. Durante los siguientes 17 años, se enamoraron rápidamente. Compraron una casa juntos en Wimbledon y se casaron en diciembre de 1980. Cassandra jugó un papel especial en la formación del futuro de Brosnan. Apareció como la condesa Liselle von Schoff en la película de James Bond de 1981, Solo para tus ojos. Durante el rodaje le presentó a Brosnan al productor Albert R. Broccoli, una reunión que cambiaría su carrera años después. Cassandra ya tenía 2 hijos, Charlotte y Christopher, de su matrimonio anterior con Dermot Harris. Cuando Dermot falleció en 1986, Brosnan dio un paso al frente y adoptó a ambos niños, diciendo que se sintió completamente natural. Al principio no me sentía como un padre, solo era Pierce, pero luego me convertí en papá Pierce y más tarde simplemente papá, dijo. Su vínculo se fortaleció con el tiempo. Brosnan y Cassandra también tuvieron un hijo juntos, Shah, nacido en 1983. Habiendo crecido sin padre, Brosnan se propuso darles a sus hijos el amor que él nunca tuvo. Quiero que mis hijos conozcan el amor cuando sean pequeños, que sientan realmente lo que significa, decía a menudo. La felicidad se puso a prueba en 1987, cuando Cassandra enfermó gravemente mientras Brosnan trabajaba en la India. Los médicos descubrieron que tenía cáncer de ovario. Desde el principio supimos que era grave. Brosnan dijo que no era solo una sombra que la había invadido por completo. Durante los siguientes 4 años, Cassandra se sometió a 8 cirugías e innumerables sesiones de quimioterapia. A pesar de su enfermedad, siguió siendo una madre devota, a menudo ayudando a su hijo Sean a jugar a los médicos y manteniéndose involucrada en los planes de carrera de Brosnan. Incluso en sus últimos días acostados juntos en la cama, Cassandra lo consolaba diciéndole: «Por favor, cariño, no te preocupes, es solo una vida que se está acabando». Falleció el 28 de diciembre de 1991 a los 43 años. 3 años después, en 1994, Brosnan conoció al periodista Key Shea Smith en una playa de México. Ella estaba allí para una entrevista, pero no pudo evitar fijarse en Brosnan. Era alto, moreno y guapo, con un brillo en los ojos. Ella dijo que su relación se desarrolló lentamente, dándole a Brosnan tiempo para sanar de su pérdida. Keely se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para él. Juntos dieron la bienvenida a 2 hijos, Dylan en 1997 y Paris en 2001. En agosto de 2001 se casaron en una hermosa ceremonia en la Abadía de Balin, Tubber, en Irlanda. Brosnan a menudo habla de Keely con profunda gratitud. «Ella es mi norte», dijo ella. «Me animó a llorar. Cassandra, a dejarme sentirlo. Podría buscar 1 millón de vidas y nunca encontrar a alguien tan maravillosa como ella».